Hola, estimados maestros. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, ya que estamos a puertas de cerrar el año lectivo, el año escolar 2019. Entonces, veamos cómo calificar al final del año lectivo, que supone colocarle un calificativo al área, ¿no? Esto a la luz de la norma técnica 025-2019 del Ministerio de Educación de nuestro país, del Perú. Primero, recordemos esto: valoración del nivel de logro de la competencia al término de grado o periodo lectivo. Ese nivel de logro de la competencia al término de grado o periodo lectivo, o sea, de la competencia, es el calificativo anual de la competencia, porque cada competencia tendrá un calificativo anual, ¿verdad? Y este calificativo anual de la competencia se va a obtener del calificativo que el estudiante pueda lograr en el último bimestre, trimestre, semestre, según sea el caso, ¿no? El último, por decir, lo último hasta donde haya podido llegar o acercarse hacia la meta. Recordando, estimados maestros, lo siguiente: recordando que todos los estudiantes, como todo ser humano que aprende, tiene un punto de partida, es decir, un punto inicial. Pero para tener un punto inicial tenemos que tener un marco de referencia, un referente. Ese referente viene a ser la meta o el nivel esperado, lo que esperamos que logre el estudiante. Teniendo en consideración estos dos elementos importantes, ¿dónde está el estudiante respecto a la meta? Se exige entonces que el docente pueda hacer una buena mediación. ¿Quién es el mediador? ¿Quién es un buen mediador? El buen mediador es el que conoce con lo que viene su estudiante, cuál es el nivel de cada uno de ellos respecto a esta meta. En consecuencia, algunos estudiantes respecto a esa meta pueden estar acá, otros pueden estar acá, otros pueden acercarse más acá. Eso ya no solo depende, ojo, de la escuela, también depende de la mediación que se da en el contexto familiar, también depende de la mediación que se da en la misma sociedad. Entonces, todo eso influye evidentemente en los aprendizajes de los estudiantes. De ahí que nosotros, por ejemplo, todos los que hemos tenido experiencias y hemos tenido el privilegio de trabajar en el aula, ¿verdad? O sea, hemos visto que hay chicos que vienen, decimos, oye, este chico viene más avanzado que los otros. Y muchos chicos vienen más avanzados que otros porque han tenido otras mediaciones que han favorecido un aprendizaje mucho más rápido. Entonces, tomando en consideración eso, tenemos que recordar que desde la perspectiva de la competencia y desde el punto de vista de la evaluación formativa, una competencia puede retroceder. La competencia siempre va a ir progresando. Por ejemplo, si yo imaginemos que no sepa cocinar, cosa que sí lo sé, pero imaginemos que no supiera cocinar. Y digo, bueno, quiero aprender en un mes a cocinar comida criolla porque tengo una necesidad de satisfacer a mi familia, etcétera, etcétera. Entonces, contacto con alguien que va a ser mi mediador, que va a ser mi enseñante, y obviamente él me va a decir, bueno, tenemos este mes, vamos a hacer esto, por lo menos los platos básicos para que tú aprendas. La primera semana, si yo imaginemos que solamente sepas algunas cosas muy elementales de la cocina, ¿no? Entonces, obviamente, se me va a dificultar a la luz de la meta y diré, bueno, me falta hacer eso, todavía no conozco esto, todavía no conozco los aderezos, todavía me falta hacer esto y aquello y lo otro. Entonces, obviamente, si esta semana tuve ciertas dificultades, porque es lo natural y lo lógico de un aprendizaje inicial, la siguiente semana, de hecho, que voy a avanzar, no voy a retroceder, porque nadie retrocede en un aprendizaje ya dado y que haya sido significativo. Significativo refiere a que hemos podido acomodar los conocimientos en nuestros esquemas mentales. Entonces, nada retrocede. Se supone que tiene que ir avanzando. Y esa es la lógica que se aplica desde la mirada formativa. Entonces, aquí muy difícilmente el estudiante va a poder definitivamente pues retroceder, sino seguramente irá avanzando. La determinación del calificativo de un área curricular al término del año lectivo.
Aquí ya se trata de poner una valoración literal de toda el área, es decir, de cómo voy a analizar, ¿no? De cómo voy a concluir en relación a las diferentes competencias para de estas competencias referidas a un área, cualquiera de ellas, voy a tener que colocar solo una letra para poder decir, este es el calificativo del área de comunicación, este es el calificativo del área de matemáticas, y así sucesivamente de cada una de las áreas. Entonces, recordándoles también, estimados maestros, recordándoles que a partir del segundo ciclo para adelante, todos los estudiantes deben tener calificativos, pero solamente es en el primer ciclo donde no hay calificativo, como ya lo vamos a ver. No hay calificativos, solo hay conclusiones descriptivas, ¿no? Y recordándoles también que en el video anterior que les propuse a ustedes, que lo puse a consideración de ustedes, pues les decía de que a partir del segundo ciclo para adelante, es decir, hasta en el caso del sexto ciclo y más adelante también será para los del séptimo, pues las conclusiones descriptivas no son obligatorias, sino que se hacen en función a las necesidades que tienen ustedes de comunicar a los padres y al mismo estudiante para que estos puedan ir mejorando y puedan ir caminando y logrando la meta prevista. Miremos, entonces no nos distraigamos. Dice, determinación del calificativo de un área curricular al término del año lectivo. Para esto tengo que valorar el nivel de logro del conjunto, ya no de una competencia, sino del conjunto de las competencias asociadas al área, ¿no? Si mi área tiene, por ejemplo, como comunicación, tiene 3 competencias, pues tengo que valorar ahora esas 3. Ya tengo el calificativo anual de cada una, pero ahora tendré que valorar el conjunto para poder tener una sola valoración literal, es decir, una sola letra, ¿no? Veremos ahora cómo lo vamos a hacer. Y esta valoración de ese nivel de logro del conjunto de las competencias asociadas a un área, se va a llegar a esto a partir de la conclusión que hagamos, ¿no? Esa conclusión que va a ser resultante del análisis global de los distintos niveles de logro que hemos puesto como metas para cada uno de los bimestres, trimestres o semestres. Esto, a su vez, tiene que ver con estas consideraciones. Para poder nosotros hacer una conclusión a la luz de ese análisis global de cada una de las competencias, para poder tener un calificativo de área, tenemos que tomar en consideración el progreso del estudiante. ¿Cómo ha ido progresando el estudiante? ¿Ha sido lento? ¿Ha sido más rápido? ¿Acelerado? Etcétera. Hay que tomar en consideración ese aspecto. También hay que tomar en consideración las prioridades establecidas en los propósitos de aprendizaje. ¿Cuáles han sido esas prioridades establecidas en mis propósitos de aprendizaje en función a las necesidades? Es decir, qué competencias hemos priorizado en función a la necesidad de los estudiantes, cuáles han sido los enfoques transversales que me han permitido ir avanzando y trabajando esas competencias y también en atención a las dificultades o necesidades que se presenten en la convivencia en el aula, y cuáles son los desempeños que han ido mirando a esas competencias para poder saber cuáles son esas prioridades que hemos propuesto. Otro de los aspectos importantes también son las condiciones y características de los estudiantes y de la modalidad. Eso es muy importante. O sea, voy a concluir en función, obviamente, a las competencias, a ese referente como corresponde a los estándares o a los mismos desempeños que esos ya están mirando hacia, por ejemplo, cuáles los grupos etarios con los que trabajamos, si son niños de inicial, si son niños de primaria, cuáles son las edades, cuáles son las características de ellos, como para poder hacer nosotros una valoración. O sea, vamos a valorar en función, obviamente, a estos elementos, a estos criterios que nos van a poder llevar a una conclusión. Para que me entiendan, es como, por ejemplo, cuando
alguien está internado en un hospital, alguien está internado en una clínica, ¿no? El médico todos los días pide el reporte a las enfermeras, a los asistentes. ¿Para qué pide el reporte? Para ir valorando. No va a sacar un promedio, va valorando y va diciendo, bueno, hoy día estuvo por acá, mañana está progresando, sí, está mejor, y entonces ahora decidimos pasar a esta persona a piso de repente, ¿no? Y de pronto dice, bueno, ya, según lo que he visto todo el reporte, ya puede ser dado de alta. Es una valoración, no es un promedio que hace, por ejemplo, en este caso, un médico. Lo mismo tenemos que hacer nosotros en el caso del sistema educativo, en relación, obviamente, a nuestro trabajo como docentes. ¿Qué vamos a hacer? Valorar ese progreso de nuestros estudiantes en función de estos elementos que nos van a permitir, obviamente, hacer una mejor conclusión y un mejor análisis. Para poder nosotros poner el calificativo anual del área, tenemos que tener una consideración especial. En principio, tiene que haber coherencia entre el calificativo final de las competencias y el calificativo que resume el nivel alcanzado en el área. O sea, ahí tiene que haber una coherencia. No puede haber incoherencias en este aspecto. Ahora, ¿esto cómo se traduce? Se traduce en lo siguiente, para que podamos entender. Por ejemplo, el nivel de logro del área no puede ser mayor al máximo nivel de logro obtenido en las competencias. Es decir, imaginemos que en el área de comunicación, que son tres competencias, hay una C, hay una D, hay una A, entonces yo no le podría poner, por ejemplo, como valoración final, como una calificación final, no le podría poner la A. ¿Por qué? Porque no ha llegado a esto. Acá obviamente le correspondería una B. ¿Por qué? Porque es la que, digamos, porque es la que ha repetido más, ¿verdad? Tenemos acá la B, hay dos Bs contra una C. Y aquí, otro punto importante. Cuando todas las competencias involucradas tienen un nivel de logro en inicio, es decir, C, que vuelvo a ser muy insistente, que la C no es mala, que la C está en un inicio de un aprendizaje, que no tiene un equivalente numérico, sino que desde la mirada formativa significa que el estudiante tiene muchas dificultades para movilizar sus capacidades a fin de poder ir avanzando en las competencias. Muchas veces que un estudiante tenga una C tiene que ver con, de repente, factores externos a nosotros, pero muchas veces también tiene que ver con la mediación que podamos nosotros dar. Muy difícilmente, desde mi experiencia pedagógica, les digo, si un estudiante está en C, es muy difícil que se quede en ese C si un docente hace una buena mediación. Es decir, sabe con lo que viene el estudiante, conoce la meta y lo lleva de forma intencionada hacia ella. Por lo menos que se acerque, ¿no? Entonces, en este caso, cuando todas las competencias involucradas tienen un nivel de logro en inicio C, no podría, por lógicas consecuencias, obtenerse un nivel de logro distinto. Es decir, tienes S, yo no le podría poner ni B ni A. Obviamente acá corresponde una C, es decir, está en inicio. Cuando todas o la mayoría de las competencias involucradas tienen el nivel de logro destacado que corresponde a la AD, no podría obtenerse un nivel de logro distinto, ¿no? Si miren, imaginemos que acá que acá fuera AD, acá también AD, todas AD, por lógicas consecuencias, su calificativo final en el área sería pues una AD. Pero imaginemos que en este caso el estudiante en algunos ha tenido B, en otros ha tenido A, pero luego, por ejemplo, ha tenido una AD y una D. ¿Cuál es la que tiene mayor consistencia en este caso? Es la AD, ¿verdad? Es la AD. Por consecuencia le correspondería, no como promedio, porque no hay promedio acá, no como promedio, pero sí como calificativo final le correspondería una AD. Eso le correspondería al estudiante porque nos está dando la luz, la pauta de que ha ido progresando, ¿verdad? Entonces, recuerden eso, estimados maestros, ¿no? Para poder calificar tenemos que tener algunas consideraciones para no cometer errores y no equivocarnos.
Recordarles que en el ciclo 1, en el primer ciclo del nivel inicial en educación básica regular y en educación básica especial, no se obtiene, acá sí no se obtiene calificativo del área al término del periodo lectivo. Acá no va a haber un calificativo como si es en el caso del segundo ciclo para adelante, ¿no? Acá solo se consignarán conclusiones descriptivas por cada competencia desarrollada. Y también recordarles otra vez de que las conclusiones descriptivas son de carácter obligatorio para cada una de las competencias en este nivel, en el ciclo 1. En el ciclo 2 del nivel inicial en educación básica regular y en educación básica especial, EBE, se consignarán, sí, acá sí, los calificativos anuales y conclusiones descriptivas por cada competencia desarrollada cuando se considere necesario. Miren, se consignarán calificativos anuales y conclusiones descriptivas por cada competencia desarrollada cuando se considere necesario. O sea, no es que sea un campo obligatorio, sino cuando ustedes lo crean por conveniente. Ya en el video anterior les dije cuáles son los criterios para poder decidir poner una conclusión descriptiva. Estimados maestros, asimismo quiero invitarlos al curso Cómo evaluar los aprendizajes desde el enfoque formativo, que será un curso taller eminentemente práctico para saber cómo evaluar durante el proceso, cómo valorar durante el proceso, cómo calificar al final de cada uno de los periodos lectivos, ¿no? Ya sea bimestre, trimestre o semestre, y también cómo calificar y valorar al final de cada área. Obviamente eso será un curso eminentemente práctico. La fecha será el 30 de noviembre, el lugar es el Centro de Convenciones Cowork Café, sito en la avenida Circunvalación 423, Santiago de Surco, y los informes, para cualquier informe, al 989-295667, gustosamente la profesora Sonia les estará atendiendo, o al 942-969912, que también de forma amable la profesora Juanita los estará atendiendo. Muchísimas gracias, hasta un próximo video.